cualquier lugar de América y de España. Buenos días, América. Buenas tardes, España. En AFOR estamos complacidos por su participación a este Foro Iberoamericano de Gestión Psicosocial en el sector sociosanitario. Asimismo, damos la bienvenida y agradecemos a todos nuestros distinguidos y expertos panelistas por su participación y la disposición para compartir sus conocimientos, experiencias y buenas prácticas organizacionales que sabemos que beneficiarán a los asistentes. Soy Gloria Morgan, miembro del Consejo Asesor Internacional de AFOR Prevención Psicosocial y seré la persona encargada de presentar y moderar este foro. AFOR Prevención Psicosocial es una consultora española globalizada de referencia en esta materia, especializada en la prevención de los riesgos psicosociales y con presencia en más de 10 países, entre ellos México, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, también Panamá y algunos otros países más de la región. Con más de 10 años en el mercado español y 13 en el mercado latinoamericano, está contribuyendo a la gestión de la salud psicosocial de las empresas, aportando tecnología, más innovación y poniéndolo al alcance de las organizaciones, además de desarrollar estudios descriptivos en la región. Bueno, los riesgos psicosociales en el sector sociosanitario han sido históricamente una de las principales causas de malestar entre los profesionales y durante la pandemia de la COVID-19 se ha agravado por las largas jornadas de trabajo, los recursos insuficientes y la exposición a demandas psicológicas a las que nuestros profesionales están teniendo que hacer frente durante esta crisis sanitaria. De igual forma, debemos mencionar que se han identificado estrategias de afrontamiento donde el apoyo social, la gestión emocional y la empatía por el otro han cobrado una relevancia y han demostrado ser un factor psicosocial positivo en esta pandemia para salir adelante. El sector sociosanitario ha sido, sin duda, un gran ejemplo de resiliencia. Y de los estudios que hablaba que AFOR hacía en la región, precisamente en abril, AFOR a nivel global desarrolló un estudio donde participaron más de 750 profesionales y ya el 73.3% de estos profesionales presentaba alteraciones del sueño, un 61% síntomas de nerviosismo, irritabilidad, tensión, entre otros síntomas que afectan la salud. Sin duda, la excepcional situación de crisis sanitaria que venimos padeciendo desde hace varios meses coloca a los profesionales sanitarios en una situación de exposición extrema al riesgo de afectación de su salud, no solamente física por el riesgo de contagio, sino también emocional. No cabe duda que ahora más que nunca necesitamos que aquellas personas que protegen y acompañan en caso de enfermedad se encuentren los recursos psicológicos que requieren para afrontar adaptativamente esta emergencia sanitaria que aún no da señales de un final cercano. Aquí también vale la pena mencionar que la Clasificación Internacional de Enfermedades, la CIE-10, publicada por la Organización Mundial de la Salud, recoge bajo un epígrafe de trastornos mentales y del comportamiento el listado de enfermedades que afectan la salud psicológica de las personas. Entre ellas, tiene especial relevancia los trastornos y reacciones del estrés, como por ejemplo, estrés grave, trastornos de adaptación, crisis reactiva aguda, trastornos por estrés postraumático, como algunos de los ejemplos. Por otro lado, también es importante comentar que la 11ª revisión de esta clasificación, la CIE-11, entrará en vigor el próximo 1 de enero del 2022 y presenta una importante novedad en relación a ediciones anteriores: la inclusión del síndrome de desgaste profesional, burnout, en la CIE-10, ahora como un problema relacionado con el trabajo. Así se incluye en el capítulo 24 factores que influyen en el estado de salud
o el contacto con los servicios de salud, dentro de una subcategoría de problemas asociados con el empleo y el desempleo, y codificado bajo QD 85, síndrome de desgaste ocupacional. Así las cosas, estamos ante una nueva enfermedad ocupacional. Hay que actuar para prevenir el desgaste psicológico de los profesionales sanitarios y posibles situaciones de ansiedad y estrés ante una crisis marcada por la incertidumbre y que se prevé se alargue en el tiempo. Por ello, con estos grandes invitados panelistas que tenemos, conoceremos unas buenas prácticas impulsadas por las organizaciones del sector sociosanitario con la esperanza de que podamos compartir y crear un espacio de reflexión en cuanto a la necesaria atención de los factores de riesgo psicosocial para este colectivo. Antes de terminar, quiero dejar una pregunta en la mesa a todos los panelistas. No estábamos preparados para vivir una situación como la emergencia sanitaria por la COVID-19 que nos ha afectado a nivel global. Sin embargo, hemos aprendido de otros países, se han compartido experiencias y tenemos ya una curva de aprendizaje que nos ha ayudado a adaptarnos mejor. La pregunta es, ¿qué aprendizajes se han generado y qué iniciativas se han implementado para la gestión del riesgo psicosocial en el sector desde su organización? Esta es una pregunta para todos nuestros panelistas. Doy la bienvenida una vez más y las gracias a estos excelentes panelistas que son directivos, investigadores, docentes, ejecutivos de organizaciones públicas y privadas que hoy nos acompañan en este foro para compartir su visión, experiencia y buenas prácticas. Le damos la bienvenida a la doctora Ivonne de la Vega, subdirector médico del Hospital Militar en la ciudad de Cuenca, de julio del 2019 hasta agosto del 2020. Acaba de pasar por aquí. Ella es doctora en Medicina y Cirugía de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, especialista en Psiquiatría de la Universidad Central de Ecuador, experta en Neurociencia Cognitiva Forense, experta en procesos de selección para Fuerzas Armadas, experta en el manejo del psicotrauma, médico militar del Ejército Ecuatoriano con 18 años de servicio en la institución militar, analista en salud mental en la Dirección de Sanidad del Ejército Ecuatoriano del 2014 al 2017, líder del Servicio de Psiquiatría y Psicología del Hospital General de las Fuerzas Armadas el 2017 hasta el 2019. Representante de las Fuerzas Armadas para la actualización del Plan Nacional de Salud Mental del año 2019. Actualmente, médico tratante especialista en psiquiatría en el Hospital Militar de Cuenca. Doctora Ivonne de la Vega tiene 10 minutos para su participación. Siga adelante, por favor. Buenos días con todos. Es un gusto para mí el poder participar en este foro iberoamericano de gestión psicosocial en el sector sociosanitario. Me presento desde acá, Ecuador. Soy la doctora Ivonne de la Vega, soy mayor de sanidad del Ejército Ecuatoriano, soy médico psiquiatra y quien lideró con más compañeros justamente en estos momentos de crisis en pandemia. Me han pedido justamente que, y la dinámica justamente del foro, es el poder contar nuestras experiencias dentro de la gerencia del hospital como tal. Les presento desde la pantalla a mi hospital, le digo mi hospital porque voy 1 año y medio acá y he enfrentado algunas cosas, entre ellas la pandemia. Este es del Hospital Militar de Cuenca. Cuenca obviamente está ubicado al sur del Ecuador. Espero que algunas personas dentro de del panel lo conozcan o los que están, si lo conocen, es una ciudad bastante amigable, es pequeña, es la tercera ciudad del Ecuador, una de las más importantes. Y como recalco, mi experiencia está basada básicamente en la adaptación de los procesos gerenciales administrativos de mi hospital en momentos de pandemia, con el objetivo de mitigar los riesgos psicosociales. Es importante justamente especificar los riesgos psicosociales y por qué su mitigación,
y la importancia de mi proceder dentro del hospital como médico psiquiatra, que muchos dicen, bueno, los psiquiatras de alguna manera solamente realizan medicación, pero la mitigación o lo que son riesgos de índole psicosocial no están muy, digamos, adaptados a estas nuevas características. Para ello, obviamente, como en los procesos gerenciales para enfrentar esta pandemia, lo primero que analizamos cuando estuvimos o cuando fue el estado de excepción dentro de Ecuador, que fue en el mes de marzo, y obviamente la emergencia sanitaria como tal, lo primero que hicimos fue un análisis de cómo se encontraban el ambiente administrativo del hospital, todos los procesos administrativos del hospital, y nos centramos básicamente en la gestión de personal, con obviamente la premisa, primero las personas, como en cualquier otra organización, en cualquier otra empresa, primero van a ser las personas. Por lo tanto, no quedaba más que en pandemia mantener obviamente esa premisa. Como tal, obviamente, vamos a identificar como hospital militar un cliente externo y un cliente interno, ¿sí? El cliente interno, como vemos en la pantalla, les presento a mi equipo de trabajo del hospital militar, que fueron obviamente todo el personal médico, administrativo, laboratorio, personal de apoyo del hospital. Somos pocos, ¿no? Es un hospital básico dentro de la estructura del Ministerio de Salud Pública, que da apoyo obviamente de salud a nuestro cliente externo, que en este caso es del personal o los pacientes de Fuerzas Armadas, como vemos en el otro lado. En el objetivo de pandemia, en relación a lo que es a la administración de procesos, fue el cuidado de la salud y seguridad. Salud y seguridad, que pensaría yo que es algo muy clave en este tiempo en los tiempos de pandemia. Seguridad y salud ocupacional. Ahora, en relación al cliente interno, nosotros vimos ciertos desafíos en este tiempo y partimos y compartimos justamente la bibliografía de muchos compañeros sobre las 3P, que es el pandemonium, la precariedad y la paranoia. ¿A qué me refiero con el pandemonium? En sí, en latín básicamente significa la reunión de demonios. ¿Qué pasó en un inicio? El hospital era una crisis, era un desorden para el personal, no sabíamos cómo enfrentar en sí toda esta situación y fue derivado justamente de la celeridad del avance de la pandemia y de los casos iniciales para responder a esta emergencia sanitaria. La precariedad en sí del sistema de salud para responder a un problema de salud pública de gran magnitud, como es una pandemia como tal. Insisto, el sistema de salud acá dentro en el hospital básico, contamos con una cartera de servicio de 14 especialidades, tenemos emergencia, en el cual solamente podemos atender un Manchester tipo 2, ¿sí? Tenemos servicio de hospitalización de 24 horas, pero no tenemos cuidados intensivos. Por lo tanto, necesitábamos obviamente adaptarnos a estos grandes retos de la pandemia. Y como última P tenemos a la paranoia, que identificamos que es derivada de la respuesta social del temor ante lo desconocido como tal. Bajo estos 3 desafíos que nosotros identificamos y que hemos visto y estudiado en relación al tiempo, el pandemonium, la precariedad y la paranoia, diseñamos o pusimos en ejecútese ciertas estrategias. Y yo las he puesto las estrategias de las 3Ts, en cambio. Tiempo, trabajo seguro y tangibilidad. En cuanto al tiempo, básicamente está relacionado con la velocidad de la respuesta de nuestro hospital hacia lo que nos venía, ¿no? Para ello, obviamente, los líderes que estuvimos a cargo, ¿no es cierto?, teníamos que identificar con qué personas vamos a trabajar para la pandemia. ¿Y a qué me refiero con ello? No todo el personal de sanidad en sí está en condiciones para poder afrontar una crisis como la que vivió. Puede ser técnicamente que está preparado en relación a los libros, en relación a que tienen de alguna manera experiencia, tanto doctrinariamente, pero no en la práctica como tal. Por lo tanto, teníamos que identificar qué tipo de personas o qué tipo de personal
tenía el perfil para poder disminuir o aumentar la velocidad de respuesta. Para ello nosotros identificamos o pusimos como parámetro qué personas en relación a un histórico tuvieron relevancia en las actuaciones administrativos sanitarios en la epidemia del H1N1, que aquí en el Ecuador fue en el 2009. Entonces, identificamos este tipo de personas, identificamos ciertos rasgos, obviamente, de liderazgo, del tiempo de permanencia dentro del hospital, para que puedan hacerse cargo de procesos administrativos de vigilancia epidemiológica, dejando a un lado en una segunda línea, a personas con mucha experiencia, pero sin embargo que nos estaban entorpeciendo en cierto tipo de actividades y decisiones dentro del hospital. Como segundo estrategia de las TES estaba el trabajo seguro. ¿A qué me refiero con trabajo seguro? Es la activación totalmente de nuestro sistema integrado de seguridad. Nosotros acá como Fuerzas Armadas tenemos el sistema integrado de seguridad como un proceso dentro de todas las accionares del personal militar, no solamente en el área de operaciones, sino también en el área de salud. Por lo tanto, el sistema integrado de seguridad de acá del hospital tuvo que activarse totalmente, tuvo que emplearse al 100% tanto el médico ocupacional como en el encargado de seguridad. ¿Bajo qué premisa el trabajo seguro en este caso? Nosotros como líderes poníamos los límites. ¿Hasta qué punto nosotros como hospital íbamos a receptar los pacientes con COVID-19 y qué tipo de pacientes estaban en condiciones para justamente dar la calidad de servicio de salud a los pacientes COVID y posteriormente realizar las derivaciones? Eso hacía obviamente que el personal de sanidad, ¿no es cierto?, tenga muy clara el accionar técnico de cuándo quedarse con el paciente y cuándo definitivamente derivar. ¿Qué límites teníamos a pesar de ser un hospital básico como tal? Y por último, la tangibilidad, que ya no se utiliza mucho. ¿A qué me refiero con tangibilidad? Es justamente a tener muy concretos los hechos que se estaban pasando. El Ministerio de Salud Pública de aquí del Ecuador emitía constantemente lineamientos, protocolos y que teníamos que activarlos a nivel de Fuerzas Armadas también. Por lo tanto, esos lineamientos, esos protocolos, esas matrices tenían que ser socializadas hacia nuestro personal sanitario y ellos obviamente tenían que realizar normas internas dentro de la institución de acá del hospital. Era importante también en cuanto a tangibilidad la comunicación constante con el empleado, una comunicación asertiva y la comunicación en base a lo que se estaba pasando, a las vivencias. Acá en el Ecuador se optaron por la semaforización, como en los otros países, y obviamente el confinamiento de acuerdo a la sectorización. En cuanto pasábamos de rojo a amarillo, de amarillo a verde, pues obviamente se comunicaba el tipo de acciones y los cambios que se iban a hacer dentro del hospital. La tangibilidad en relación al ejecútese y al cumplimiento estricto al teletrabajo de las personas. Como ustedes saben, el personal sanitario, muy pocos entraron en teletrabajo porque obviamente estamos en primera línea. Entonces, la teleasistencia como tal era justamente para profesionales que tenían digamos, el perfil o la especialidad que daba para el teletrabajo como tal. Las licencias, obviamente, los permisos en tiempos de pandemia tenían que realizarse. Si las personas obviamente quedaban contagiadas, pues teníamos obviamente que darlas, ¿no es cierto?, para minimizar estas disrupciones en sí como personal, ¿sí? Es importante, nosotros siempre optamos por una estrategia del cuidado de nuestro personal sanitario, de nuestro cliente interno, que deberían haberse sentido cuidados. Primero son ustedes, primero son sus familias, primero es usted, primero es sus familias. Es decir, estábamos ante primero las personas como tal, ¿sí? Ahora les voy a contar un poco sobre las estrategias de nuestro cliente externo. Nuestro cliente externo son nuestros pacientes, que es el personal militar, ¿no? Personal militar, que se encontraba obviamente cumpliendo actividades
operativas, ¿no? Nadie del personal militar entró en confinamiento acá en el Ecuador, pero obviamente también ser considerado primera línea, ¿sí? Como respuesta a la emergencia sanitaria en sí, el personal militar fue desplegado, ¿no? A hacer actividades de índole logístico como tal a nivel nacional, especialmente en la ciudad de Guayaquil, que fue la ciudad debido a esta situación, la ciudad de Guayaquil tuvo bastante crisis aquí en el Ecuador, como ustedes saben. Sin embargo, todo el personal de Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, se activó obviamente para fortalecer el luchar contra la pandemia como tal, ¿sí? Más o menos estuvimos desplegados casi más de 31,000 efectivos durante la emergencia sanitaria y como vemos en esta diapositiva están justamente todas las actividades de apoyo que hizo Fuerzas Armadas para mitigar obviamente la situación de la pandemia y lo sigue haciendo hasta el momento. Como tal, uno de los factores, nosotros observamos que por esta situación nuestro personal militar tenía otro factor de riesgo. No es lo mismo un paciente que estuvo en confinamiento que un paciente obviamente que estuvo dentro de una unidad militar que se contagió y que obviamente está en una comunidad militar, ¿no? Y que tiene obviamente el riesgo de contaminar a otras personas y a varias personas como tal. El desafío como personal de sanidad de Fuerzas Armadas obviamente era mantener la salud física y psicológica en pandemia de ese personal de Fuerzas Armadas, de ese combatiente, en este caso, un combatiente de pandemia, como nuestro personal militar va a estar obviamente combatiendo, ¿no? A pesar de mantener la misión principal, que es justamente el abastecimiento y el apoyo a las operaciones de pandemia, como ellos van a estar obviamente protegidos como tal. O sea, nuestro principal desafío era de que nuestro personal militar esté apto para estas operaciones. Para nuestro cliente externo, nuestras estrategias fueron el aislamiento. ¿A qué me refiero con ello? En todas las unidades militares se empleó y justamente se aditó de áreas de aislamiento para nuestro personal. Una área de aislamiento con confort, digamos así, con un confort hasta cierto punto hospitalario dentro de una unidad militar. Eran pacientes que fueron asintomáticos o tenían sintomatología leve como tal. Sin embargo, estas áreas de aislamiento eran constantemente visitadas por un equipo multidisciplinario de médico, psicólogo, psiquiatra en casos específicos y obviamente todos los controles que se tenían que hacer. Otra estrategia que nosotros empleamos es justamente la educación de nuestro personal militar en relación a las EPPs, los equipos de protección que tenían que realizarlo, cómo quitarse, cómo ponerse, cómo realizar el lavado de los mismos, ¿no es cierto?, para evitar justamente el contagio. Es importante la vigilancia epidemiológica. Nosotros como tal, el hospital, de alguna manera, se materializó la vigilancia epidemiológica en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y se centralizó para tener el control del personal que se encontraba contagiado a nivel de toda la provincia en este caso, ¿sí? Para verificar la velocidad de contagio. Un objetivo era justamente que mi personal militar no se contagie a una velocidad muy alta, digamos así, para que puedan cumplir las funciones dadas por el mando. Una estrategia importante fue la articulación interinstitucional. Al ser obviamente un hospital muy pequeño, ¿no?, dentro de la ciudad de Cuenca, no tenemos los recursos necesarios, por lo tanto, una estrategia fue articularnos obviamente con áreas en donde son mucho más fuertes en el ámbito de salud, en este caso Ministerio de Salud Pública, prefectura, gobierno, etcétera, etcétera. Otra estrategia que fue muy importante para nosotros es optar por las indicaciones de la OMS en relación al apoyo al primer nivel de atención. ¿Por qué hicimos eso? Porque estábamos viendo que muchos sectores, niños, mujeres embarazadas, no estaban teniendo la salud, digamos, o la atención indicada por el miedo de salir, digamos así, hacia el hospital,
Por lo tanto, optamos que nuestros médicos de aquí del hospital y personal sanitario contribuya a los primeros niveles de atención, a centros de salud, para que las personas puedan realizar atención de salud en este sentido. Adicional, lo que se realizó fueron campañas de visitas domiciliarias que hasta la fecha se lo hace. Y como estrategia, obviamente, en el cliente externo, que es nuestro personal militar, es sentir igualmente que se encuentran cuidados, que el hospital como tal no solamente brinda salud, sino que nosotros como tal cuidamos a cada una de las áreas acantonadas de aquí de la ciudad de Cuenca. Primero son las personas. Si se activó llamadas de nuestros teléfonos personales, tipo call center para asesoría, obviamente, y obviamente activación de todas las estrategias administrativas sanitarias que activamos en pandemia. Esto de aquí es básicamente todo lo que está en la OMS, en los lineamientos que se han establecido. Lo único que hicimos básicamente es articularnos y normatizar dentro del ambiente militar, que lo han hecho acá en el Ecuador, ¿sí? Una de las, en la articulación interinstitucional, aquí voy a indicar, nosotros aquí en el Hospital Militar, en toda la plaza de aquí de la ciudad de Cuenca, solo tenemos 2 personas que realizan salud mental, que es un psiquiatra y un psicólogo como tal, ¿sí? Por lo tanto, el personal es muy poco para ello. Por lo tanto, nos engranamos justamente con AFOR a través de CIRAL, que es la empresa justamente de AFOR aquí en el Ecuador, para que nos puedan ayudar sobre un estudio del impacto psicológico en la ciudad de los trabajadores, aquí en la ciudad de Cuenca, ¿sí? De los cuales hubieron 437 participantes y observamos que el 21.51% se evidenciaba sintomatología de ansiedad y el 31.81%, de acuerdo al estudio, requerían de una intervención ya pormenorizada en relación a su salud mental. Bajo esta situación, que eso lo realizamos en el mes de agosto, septiembre, y nos ayudaron a través de AFOR, nosotros hicimos estrategias de afrontamiento para disminución del riesgo psicosocial, tomando en cuenta que somos 2 personas para toda una ciudad como tal. ¿Cómo lo hicimos? Obviamente a través de estrategias o fortalecer obviamente las estrategias operacionales dentro del ámbito militar, que es las operaciones psicológicas, ¿sí? Vemos y observamos porque lo que hicimos, obviamente, cierto tipo de programas dentro de para nuestro cliente externo. Fuimos ayudados justamente por el personal de conscriptos que realizan justamente el servicio militar obligatorio acá, ¿sí? Con cierto tipo de eslogans, con cierto tipo de propagandas, digamos así, para nuestro personal. Les comparto obviamente lo que ellas hicieron, fue un trabajo obviamente manual que lo hacen dirigido con el personal de salud mental y obviamente de las unidades y el personal médico y el personal de comunicación social. Nos articulamos también con comunicación social de aquí de la ciudad para poder dar este tipo de mensajes hacia nuestro cliente externo, ¿sí? Como vemos, está muy ligado hacia nuestra función principal, que es justamente el combatir, ¿sí? Y nosotros pusimos claramente en la diapositiva, que ustedes ven uno de los mensajes, que tratábamos de que nuestro cliente externo tenga claro, es la paciencia y el tiempo, que son los más importantes en este tiempo, ¿sí? La otra claqueta es cuando sientas que vas a rendirte, recuerda por qué empezaste, ¿sí? Recordemos que el personal militar ecuatoriano, que es un referente para algunos países de Latinoamérica y también de otros continentes, es justamente la característica de su instrucción militar como tal, es bastante fuerte, ¿sí? Y nuestra capacidad de resiliencia también es bastante alta. Es importante esta situación de las estrategias psicosociales a nuestro personal interno. Como ustedes ven, hay personal de salud realizando hipoterapia, ¿sí? Justamente para disminuir el riesgo psicosocial. Aprovechamos obviamente ciertas unidades que tienen actividades
digamos, con los caballos para que nuestro personal militar baje, obviamente, su estrés de trabajo realizando hipoterapia muy, digamos, indirectamente, ¿no? Cuando hacíamos las visitas domiciliarias. Por eso ustedes van a ver que en esta diapositiva vemos a personal médico de vigilancia epidemiológica acariciando un caballo, que es una de las fotos que a mí me encantan muchísimo, porque eso indicaba que nuestro personal, pues además de hacer su trabajo de servicio, ¿sí?, también lo estaba disfrutando a pesar de que estábamos en pandemia. Los trabajos, obviamente, de las señoritas conscriptos, como ven, está enfocado a la pandemia, al combatiente como tal. Cita, no quiero interrumpirte, pero nos toca que agilices un poquito porque algunas personas tienen una agenda y tienen que salir. Entonces te pediría, por favor, concretar un poquito. Ya estoy por las lecciones aprendidas, por favor. Gracias. Las lecciones aprendidas, en este caso, lo he puesto en 3 diapositivas, que el aspecto principal de la atención en salud mental, especialmente en países que no tienen un sistema de salud mental bien articulado como es el nuestro, ¿sí?, es asegurar que la financiación de la salud mental sea un componente integral de la sanidad general. Articulados, la salud física y la salud mental tienen que ir de la mano, con la finalidad de conseguir que todas las personas tengan acceso a servicios de salud mental de calidad y adecuados a las necesidades de cada individuo. Otra lección aprendida es redefinir las competencias del personal de salud para que sirvan al mejoramiento de la capacidad de los sistemas de salud para brindar mejores condiciones laborales que permitan al personal de salud responder adecuadamente a las necesidades en salud de la población. Y una lección aprendida dentro del ámbito gerencial, pienso yo, que está muy de lado, es la gratitud. Una profunda gratitud a todo el personal militar y servidores y trabajadores del hospital de la ciudad de Cuenca, del Hospital Militar de la ciudad de Cuenca, con el fin de, obviamente, todo el trabajo de ellos han programado y han promulgado el mantener la salud física y mental de nuestro personal militar en esta plaza de acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne. Disculpa y también disculpas al resto de oyentes porque desafortunadamente tengo el internet inestable y me tocó aquí quitar la imagen. Bueno, para dar continuidad, yo había quedado cortada precisamente por el tema de la comunicación y pues tampoco quiero robar mucho espacio. Sencillamente les digo, pues, para retomar el tema, que estamos ante una nueva enfermedad ocupacional y que debemos actuar para prevenir el desgaste psicológico de los profesionales sanitarios y posibles situaciones de ansiedad y estrés. Y eso es lo que hoy vamos a recibir, esas buenas prácticas que vienen siendo impulsadas por estas personas, de estas organizaciones de este sector, con la esperanza de que podamos compartir esto que estamos escuchando y crear un espacio de reflexión en cuanto a esa necesaria atención de los factores de riesgo psicosociales para este colectivo. Y yo había dejado una pregunta sobre la mesa, pero finalmente ya la estamos resolviendo, que eran los aprendizajes que han generado y las iniciativas que se han implementado para la gestión del riesgo psicosocial en el sector desde la organización, pero nos toca hacerlo bastante concreto, porque pues no hay tiempo. Entonces, le damos voy a hacer la presentación de Luis Mazón Cuadrado. Él es médico, jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en el Hospital Universitario Fuenlabrada, Madrid. Desde hace más de 15 años dirige servicios de prevención en hospitales. Se ha especializado en citostáticos y medicamentos peligrosos, guantes médicos y bioseguridad. Es miembro del Grupo Europeo de Bioseguridad. Ha participado en los drafts técnicos de la Directiva Europea de Bioseguridad. Ha impulsado la creación de la Red Latinoamericana de Bioseguridad con la colaboración de diversos países suramericanos en enero del 2015. Es asesor actualmente también para el Ministerio de Salud en Colombia. Pertenece al Grupo de Estudios Citostáticos y Medicamentos Peligrosos. Desde hace varios años recorre hospitales de diversos países asesorando en la implementación de la cultura de la bioseguridad.
pero no solo en esta área, también con el equipo que tiene, están interesados en biomateriales, agentes químicos, antineoplásicos, biomecánica. Ha sido secretario nacional de la AICO España y ha participado y ha sido miembro y directivo de diferentes asociaciones profesionales. Es coordinador del grupo de trabajo para la norma UNE de sistemas de transferencia, entre otras actividades importantes que refleja su hoja de vida. Bienvenido, Luis, y tienes, por favor, 10 minutos. Muy bien, muchas gracias, Gloria. De verdad que olvídense de todo el currículum, que es lo mejor que puede ocurrir en estos momentos. Y vamos, Total. Y vamos a compartir con todos los asistentes las experiencias que hemos tenido en mi hospital. Mi hospital se encuentra en Madrid, en España, y evidentemente la crisis del COVID ha supuesto, como en tantos otros escenarios, un antes y un después en la configuración de la forma de hacer y de la manera de hacer y del por qué hacer las cosas en el mundo sanitario. Bien, probablemente si yo me quedara con alguna transparencia de las poquitas que tengo, me quedaría con esta, porque esto ha sido nuestro lema y nuestro apoyo durante toda la crisis. Nosotros ya estamos en una segunda oleada y la seguimos manteniendo. Vemos el acrónimo de Fuenlabrada y en cada una de esas iniciales aparece la fuerza, la unión, el esfuerzo, la necesidad, la labor, el apoyo, la batalla, la resolución, la actitud, la determinación y el aliento. Sin lugar a dudas, eso es lo que ha supuesto que podamos ser capaces de resolver problemas a los cuales realmente no sabíamos que nos íbamos a enfrentar ni cómo nos íbamos a enfrentar. Bien, dicho esto, todos los sanitarios dejamos una mochila detrás, ¿no? Dejamos los miedos, dejamos el pesimismo, nos fuimos a dar lo mejor que teníamos de dentro, sobre todo en esta primera oleada. Y para eso yo me he querido basar primero en dos metaanálisis muy importantes que resumen toda la aparición de la patología psicosocial, como son la prevalencia de cierta sintomatología que vimos que era común a todos, hecha por Sofía Papa, y posteriormente los efectos psicológicos de Mark Seraton. Son dos metaanálisis realmente buenos, realmente muy bien estructurados, que desde ámbitos diferentes llegan a las conclusiones comunes y que, por cierto, son las mismas que nos hemos encontrado en el hospital nuestro. La verdad es que me voy a fijar sobre todo en el de Papa, sobre todo por el nivel de participación que han tenido. Se seleccionaron 13 estudios, de los cuales 12 aparecieron en China, uno en Singapur, ¿no? Y sobre todo la potencia que le da este estudio es que participaron 33.000 personas. 33.000 personas, que es probablemente uno de los mayores metaanálisis existentes. Con una media de trabajadores, una mediana de trabajadores de 1.500, y la verdad con una participación muy amplia dentro de la génesis del estudio. Bueno, aquí se pone cómo se hace el estudio, cuál es el algoritmo de decisión, cuál es el árbol de decisión, pero la verdad es que al final lo que nos queda a todos es que, como bien decía Ivonne al principio, hemos obtenido una prevalencia de ansiedad aproximadamente del 22-23% de los trabajadores, una prevalencia de depresión muy similar, no hay diferencias significativas, de un 23% igualmente, y curiosamente, una prevalencia del insomnio en un 32% del personal sanitario que hemos estado en primera línea de fuego con esto. No menos importante, y lo ha aportado muy bien Ivonne, es aquellos profesionales altamente cualificados, pero altamente cualificados para situaciones de normalidad. Lo que nos hemos encontrado ha sido que hemos tenido que decir a compañeros muy cualificados y muy respetados: oye,
vete, porque nos estás entorpeciendo la toma de decisiones, ¿no? Digamos que hay dos perfiles muy claros de profesionales, un perfil muy proactivo y un perfil en el cual existe, vamos a llamarle, un miedo a lo desconocido y a la toma de decisiones. Realmente fue impactante esto. Otro de los aspectos que no menciona ninguno de los dos metaanálisis, pero porque yo creo que están cubiertos dentro del ámbito de la ansiedad, es la existencia del estrés postraumático que nos ha supuesto cuando salimos de la primera oleada y vernos con un mes de descanso enseguida envueltos en una segunda oleada. Bien, lo cierto es que esto es la foto de lo que hemos visto en nuestro hospital. Cuadros de ansiedad, cuadros de depresión y una prevalencia de insomnio importantísima, importantísima. Pero ¿existen diferencias realmente con lo que hemos vivido nosotros y con la población general? No, no. No hay diferencias en cuanto a la aparición de la sintomatología, pero sí en cuanto a las razones y las causas que lo generaban. Mientras que nosotros era el estrés de que se nos estaba muriendo la gente, de que no sabíamos ponerles tratamientos, de que veíamos cómo se nos iba de las manos el sistema, cómo los organismos gubernamentales muchas veces dictaminaban procedimientos y protocolos desde los despachos, cuando realmente lo mejor es que hubieran participado, se hubieran fiado de los técnicos que estábamos a pie de cama, mientras que la población general tenía que hacer frente a algo a lo que no estaba acostumbrado jamás y que probablemente nos recuerden nuestros nietos. Sí, tú estuviste en aquella crisis del coronavirus, y es el confinamiento domiciliario, la presencia del teletrabajo. Eso, teletrabajo sin poder moverse del sitio, sin poder moverse. Habitaciones o domicilios de 40 metros cuadrados donde viven 6 personas, porque no todo el mundo vive o vivimos en chalets. Evidentemente eso generó un estrés importante. Por otra parte, también es cierto que este estrés se ha vivido mucho más, de una manera mucho más radical entre el grupo de enfermería y auxiliares de enfermería, más que entre médicos, ¿no? Y mucho más, además, en un subgrupo de género como son las mujeres. Evidentemente, no podemos, todos los estudios se han centralizado en personal sanitario, médicos, enfermeros, psicólogos, gente que tuvo que reordenar sus roles específicos y ponerlos a disposición del evento, pero pocos, muy pocos, hablan del personal no sanitario, de los celadores, de atención al paciente, de recursos humanos, de la administración, que realmente estos no sanitarios eran los que tenían un verdadero dimensionamiento del problema, mientras que los demás estaban realmente ocupados y muy bien ocupados en salvar las vidas directamente, ¿no? Sobre las distintas unidades. Pero realmente estas cifras que aparecen en todos los artículos del 30%, vamos a quedarnos con esa cifra global, ¿son reales? ¿O existe realmente una infradeclaración? Porque cuando nosotros empezamos a activar el sistema de ayuda psicológica, psiquiátrica, psicológica desde el primer momento, observamos que empezamos a trabajar a nivel grupal, pero ¿qué nos dimos cuenta? Que realmente da vergüenza exteriorizar una serie de problemas. Mucha vergüenza. Y entonces hay poca gente que va a un ámbito individual de tratamiento psiquiátrico psicológico. Nos ayudó el trabajar en unidades muy específicas, UCI, urgencias, infecciosas. Al trabajar a nivel grupal pudimos incidir en que ciertas personas fueran, pero realmente
pienso que hay una realidad oculta. Y esta realidad oculta es la que nos ha generado un estrés en esta segunda oleada importante. Y más que estrés, miedo. Miedo en cuanto al enfrentamiento a lo que ya conocíamos, porque todos dimos todo en la primera oleada. Cuando ya sabes a lo que te enfrentas, realmente dices, ¿otra vez? Y para poder gestionar esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues yo creo que sobre todo la gestión esta del caos tan importante que supone, hay que tener algo claro. Hay que crear un grupo directivo multidisciplinar que va a ser el que se encargue de tomar las decisiones. No solamente el gerente, los directores médicos, etcétera, sino un grupo multidisciplinar que realmente diga, por aquí vamos a atajar este problema. Evidentemente, la gestión de la información. La gestión de la información ha sido uno de los pilares más importantes que hemos tenido en el hospital. La transparencia, la claridad. Cuando hemos tenido que decir que no había equipos de protección individual o que tenemos que hacer una gestión efectiva de esos equipos de protección individual, ¿no? Cuando hemos tenido que elaborar normas, circuitos, procesos, caminos específicos para evitar la contaminación, la participación, importantísima la participación. Hay que mantener informados no solamente a los trabajadores, sino también a los agentes sociales que nos han apoyado tanto durante esta crisis. La creación de grupos multidisciplinares. Oye, cuando tenemos esto, ¿qué hacemos? Grupos multidisciplinares dentro del hospital y fuera del hospital, ¿no? Aquí diseñamos específicamente unas pantallas de protección en colaboración pues, con empresas tan importantes como Repsol, que les pueden sonar a todos ustedes en este ámbito. Y muy importante, y ha sido un factor fundamental en el éxito, apoyo social y apoyo familiar. Reconocimiento social y reconocimiento familiar por muchos problemas que hubiéramos tenido. Fíjense, esto es un cuadro de prevalencia que lo hicimos en mayo, cuando estábamos terminando. Habíamos visto que había una gran incidencia en enfermería, médicos y auxiliares de enfermería. Fíjense los celadores, curiosamente, un 6,04% exclusivamente. Pero ¿qué ocurrió cuando hicimos un análisis multivariante y relacionamos la aparición de alguna de las patologías que más muertes han causado, como ha sido la neumonía? Pues que ellos, los celadores, eran el grupo social más impactado por este problema, cuando no se les identificaba con un subgrupo de riesgo específico, ¿no? Con todas estas medidas, con el grupo de reconversión, de reutilización de medios, los cambios de rol, la comunicación, la creación de circuitos junto con organizaciones internacionales con amplia experiencia como es Médicos del Mundo, obtuvimos algo que era impensable. Mientras que en España la media de el porcentaje de sanitarios infectados nos llegaba a cifras del 22%, en nuestro hospital obtuvimos cifras de un 11%. Por tanto, no voy a hablar demasiado más, simplemente ponerles de nuevo nuestro pictograma de apoyo y despedirme de todos ustedes y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por esta excelente investigación, de verdad, Luis, muy caracterizada, igual la de Ivonne, pero este estudio metaanálisis digno de publicar. Te sugiero, solicito que nos lo envíes para poder divulgarlo, porque hay toda una casuística, una caracterización y una muy buena experiencia de lo que ha sido, pues de verdad, excelente, muy buena el estudio. Bueno, entonces ahora, muchas gracias, Luis. Damos paso a Daniela Mora Simoens. Ella es directora de Gestión y Desarrollo de Personas del Grupo OMIN y directora de programas de gerenciales de gestión de las personas en la Escuela de Negocios IDEA. Se graduó como licenciada en Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Posteriormente realizó estudios de posgrado en Gestión de los Recursos Humanos en la Universidad Argentina de la empresa UADE. Es magíster en Administración de Empresas de la Universidad
del Salvador de Busto, España, integrante del Comité de la Red de Diversidad de Idea e integrante de la Junta Directiva Argentina de la Organización Internacional de Directivos Capital Humano, DCH. Es autora del libro Cómo casaron millennials y coautora del libro La comunicación incomunicada. Excelente hoja. Bienvenida, Daniela. Te escuchamos. 10 minutos, Danielita. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias a AFOR y también a Juan Domingo Palermo, que ha sido el conector para poder participar en este evento. Yo voy a tener una óptica diferente de la que han tenido hasta ahora, porque bueno, hasta ahora ha sido un enfoque médico, asistencial. De mi lado me toca acompañar a todos los profesionales de la salud. Así que voy a tratar de sintetizar en los 10 minutos que me toca las experiencias y los aprendizajes de lo que hicimos en este contexto. Primero, para los que no conocen el Grupo MIN, es un grupo argentino, nacional, que cuenta con 3.500 colaboradores. Tenemos 3 clínicas asistenciales, 2 centros médicos no asistenciales, 38 puntos de atención a lo largo del país y una clínica odontológica. Y nosotros contamos con la particularidad que somos parte del International Assistance Group. Es un organismo internacional con sede en Francia, lo cual nos permitió anticiparnos y entender la problemática que íbamos a tener en la Argentina. Con lo cual, lo que hicimos, obviamente no voy a entrar en el detalle sanitario de cómo se trabajó desde el lado médico, pero lo que partimos fue del concepto que hoy en este contexto se está utilizando mucho, que es el modelo VICA, que es tener en cuenta el contexto, que es un contexto vulnerable, incierto, con caos y ambigüedad, y dijimos, tenemos que poner foco en la emocionalidad que va a atravesar a todos nuestros colaboradores en este contexto de pandemia. Tomo lo que dijo Ivonne y me pareció muy interesante, porque acá en la Argentina, en el sector salud, hacíamos un paralelismo de decir, esto es como ir a la guerra, porque veíamos lo que pasaba en Europa, pero con profesionales que no estaban preparados para la guerra, que son los profesionales de la salud. En nuestro caso, a diferencia de lo que vinieron comentando, de los 3.500 colaboradores, hay 2.500 colaboradores que están en el sector salud, y no teníamos la posibilidad de poder sacarlos de sus lugares de trabajo, salvo algunas poblaciones que son de riesgo, que hay protocolos sanitarios del país que están excluidos de su labor asistencial. Por lo cual lo que entendíamos es que teníamos que trabajar muchísimo en su contención emocional, tanto de ellos como de sus familiares, teniendo en cuenta 4 ejes: su seguridad, en todo lo que tenía que ver con los riesgos sanitarios, su bienestar, qué pasaba cuando volvían a sus hogares, y creo que Luis comentó, qué pasaba con ellos y sus familias, y en algunos casos, que no es lo que voy a abordar en este momento, que parte de nuestra población aparte pasaba a un modelo de teletrabajo producto de este aislamiento. Por eso pusimos foco en 4 temas fundamentales desde el día 1 en la Argentina. A mediados de marzo entramos en un contexto de aislamiento, recién esta semana salimos para pasar a un modelo de distanciamiento social, con lo cual somos el país que tuvo la mayor cuarentena. Antes de empezar en esta charla hablábamos que probablemente esto va a traer secuelas psicosociales y se van a estar indagando en el devenir de los próximos meses, años, pero nosotros nos focalizamos en 4 temas fundamentales. Primero, armar comités de crisis, comités que obviamente estaban definidos por la dirección médica de cada institución asistencial, con protocolos sanitarios muy dinámicos, donde diariamente se iban adecuando en función de las variantes que íbamos teniendo de cómo iba el COVID desarrollándose en la Argentina. Mucha claridad, y fue mencionado anteriormente, en la comunicación. Nosotros tuvimos que iniciar la gestión del COVID con cambios que se iban dando en políticas sanitarias. Recién se mencionaban las máscaras. Bueno, nosotros empezamos con protocolos sanitarios que a medida que iba evolucionando en COVID en la Argentina veíamos que teníamos que ir modificando. Íbamos dando mucha claridad a los colaboradores del estadio, se hizo muy transparente todos los procesos de adquisición de todo lo que hacía a estos insumos, y mucho trabajo con los líderes. Entendíamos que más que nunca, a mí me gusta decir que la gestión de salud es una gestión emocional, nosotros gestionamos con emociones, y el trabajo con los líderes era un tema fundamental
para sostener a todos los equipos o todos los colaboradores. Por ello, lo primero que hicimos, como les decía, era trabajar mucho en la comunicación, en poder dar claridad sobre temas vinculados con síntomas de ellos, familiares, protocolos relacionados con los pacientes. Acá ven parte de nuestra plataforma que tiene de acceso de cualquier celular, es un acceso abierto para todos los colaboradores, donde diariamente íbamos subiendo informaciones. El día de hoy, que como bueno, bien se mencionaba, la Argentina ahora está en una meseta con el COVID, pero ya nos estamos preparando para lo que podría ser el rebrote. Calculamos que va a ser más para los meses de marzo, abril, pero para nosotros, si bien ahora estamos en un momento más tranquilo del COVID, preparándonos y sobre todo por lo que estamos viendo en... El segundo punto fue anticiparnos. Nosotros entendíamos que no teníamos que esperar, si bien en marzo empezó el proceso de aislamiento, en ese momento recién empezaban los casos en la Argentina, con lo cual empezamos a trabajar fuertemente en la formación y prevención de todos nuestros profesionales de la salud. Entendíamos que entrar a este concepto de guerra, como bueno, mencionaba al inicio, preparados, entrenados, daba mucha más tranquilidad de cómo encarar lo que venía y que finalmente vino cuando tuvimos el pico del COVID. En esa línea de formación no solo nos focalizamos en los aspectos técnicos, sino que le dimos mucha relevancia a todos los aspectos vinculados con la contención emocional. Desde el día 1, por ejemplo, trabajamos con diferentes psicólogos, psiquiatras, en tener alertas tempranas en los colaboradores y que los líderes también pudieran identificar en sus equipos de trabajo de lo que podría ser determinados síntomas o el inicio de algunas posibles adicciones producto de este gran estrés que estaban empezando a transitar con respecto al COVID. También implementamos desde el día 1 un programa de contención, de asistencia psicológica, telefónica, las 24 horas, y siguiendo lo que se mencionaba anteriormente, no solo para el profesional de la salud, sino para todos sus convivientes. Creo que todos los que trabajamos en salud sabemos que lo que pasó con el COVID y que nos pasaba con nuestros profesionales es que nos decían que el temor no era tanto en el inicio a contagiarse ellos, sino al contagio que podían dar en sus convivientes, en sus parejas, en sus hijos, en los adultos mayores que vivían con ellos. Y a su vez, en sus convivientes, el temor era la exposición que tenía este profesional de la salud y la posibilidad de terminar en una situación de mortandad. Por eso este programa, que ahí bueno, no se va a leer muy bien, contiene algunas experiencias de esa contención que tuvieron todos los profesionales, que ayudó mucho, insisto, no solo a darle contención emocional a una situación novedosa a nuestros colaboradores, sino también a todo su grupo familiar, porque entendíamos que esto había que verlo de manera orgánica y de manera integral para todos los que estaban atravesados por esta situación. También entendíamos que teníamos que repensar nuestra propuesta de valor de cómo acompañar a todos estos colaboradores con lo que nosotros entendemos que es la experiencia de cara a lo que la organización les da en lo que es su propuesta de valor, y pusimos mucho énfasis en algo que también eran buenas prácticas que ya teníamos en la compañía, pero por las experiencias que veníamos trayendo y compartiendo, sobre todo de Europa, que era, por ejemplo, potenciar las acciones de mindfulness, acciones vinculadas con actividades de meditación, de yoga, por esto que les decía del cuidado en la casa. El profesional estaba en un alto estrés en su lugar de trabajo y al regreso a su casa tenía que encontrar un espacio de relajación. También trabajamos mucho con temas vinculados con su alimentación, el cuidado de los hijos. En la Argentina es el día de hoy que están cerrados los colegios, eso también genera todavía un estrés en los padres, que son a su vez estos profesionales de salud que están atendiendo a los pacientes. Por eso, trabajar, como les digo, en un 360 fue un tema clave para poder amortiguar, bueno, los indicadores que recién mencionaban vinculados con temas psicosociales. También entendíamos que teníamos que brindarle, por ejemplo, experiencias vinculadas con cómo ayudarlos a resolver situaciones muy concretas y prácticas de su entorno familiar. En la Argentina tenemos muchos profesionales de la salud que tienen a su cargo el cuidado de sus adultos mayores, que a su vez están aislados, y que si ellos se contagiaban no podían acompañar en la ayuda de sus adultos mayores. Y por ejemplo se generó un programa de voluntarios a nivel nacional con todos nuestros
colaboradores para el que no estaba contagiado poder asistir a este adulto mayor de otro compañero y colaborar en amortiguar, insisto, esta angustia, este estrés que podían tener los colaboradores. Para cerrar, ¿qué aprendimos y qué vamos a sostener a lo largo de nuestra organización? Primero, un tema que, bueno, lo hablamos con Gloria previo a este encuentro, claramente la articulación entre el ser y el azar. Creo que si algo nos deja esta pandemia, no solo en el mundo de la salud, sino en el mundo de las organizaciones, es entender que estamos en una transformación de 180 grados, donde poner al ser como tema referencial es clave para sobre todo los que trabajamos en temas de gestión de personas. Un liderazgo consciente, un liderazgo más humano, y se empieza a hablar de organizaciones más humanas y tiene que ver nuevamente con esto, con poner al ser en consonancia con el hacer. El resignificar el propósito, me parece que hay un antes y un después para todos los que trabajamos en salud. En la Argentina también tuvimos muchos aprendizajes vinculados con la desconexión que hubo al principio de cara a los familiares que veían fallecer a sus parientes con COVID. Fue una situación al principio donde no había conexión, se trabajó mucho en la Argentina en protocolos sanitarios para que hubiera posibilidades de que ese familiar pudiera despedirse de esa persona, y de vuelta tuvo mucho que ver con pensar en las emociones de todos los que estaban articulados en este contexto de COVID, y acá desde el lugar de área de capital humano, desarrollo de personas, centralidad en el colaborador. Esto fue una cápsula de algunas cuestiones que hemos trabajado. La verdad es que el Grupo MIN ha tenido algunos reconocimientos de organismos internacionales por cómo hemos abordado el acompañamiento tanto del colaborador como del paciente en el COVID. Hemos sido reconocidos por el IAG, hemos sido reconocidos por el IEX por la metodología TIN STEP. Así que si tengo que dejar una conclusión es el que nos tenemos que quedar con el aprendizaje que el COVID creo que ha sido una manera de hacer las cosas diferentes de cara a la nueva realidad de salud. Muchas gracias. ¿Me están escuchando? Sí, no sé te si... escuchamos, Daniela. Es que perdón, como vi un silencio, no sé si era que yo me había... Nada. Listo, muchísimas gracias Daniela por tu participación, excelente. Y como dijiste, esta es otra mirada que hace parte de todo el manejo de la pandemia con respecto a la gestión psicosocial en el sector sanitario. Muy bueno, muchísimas gracias, excelente. Damos paso, ¿aló? Sí, Gloria, adelante, te escuchamos. Ya, le he quitado la cámara por cuestiones de inestabilidad del internet. Esa es la razón, por favor, me disculpan si no me están viendo. Entonces le damos ahora la bienvenida al doctor Camilo Eusebio Gómez Cristancho. Él es vicepresidente de Promoción y Prevención en Positiva Compañía de Seguros. Entonces, el doctor es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Manuela Beltrán, especialista en gerencia hospitalaria de la Pontificia Universidad Javeriana, abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho con énfasis en Responsabilidad Civil de la Universidad Externado de Colombia y candidato a doctor en Derecho de la Universidad Externado también de Colombia, docente en varias universidades. Doctor Camilo, bienvenido y tiene 10 minutos. Gracias. Doctora Gloria, muchas gracias. A todos los panelistas, un saludo especial. A FOR por su invitación tan valiosa también en este momento en donde
Nosotros de verdad encontramos, y lo hemos verificado, y además ustedes, los anteriores panelistas, así lo han ratificado, la importancia del cuidado de la salud mental de nuestros colaboradores. No sé si ya estoy compartiendo pantalla, Gloria. Todavía no. Es que no, dame un segundito acá en la... Ah, ahora sí ya. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Dale pantalla completa. Bueno, claro que sí. Gracias. Bueno, quiero contarles de manera rápida y dando cumplimiento al horario de nuestra agenda, que es Positiva Compañía de Seguros. Es la administradora de riesgos laborales pública. En Colombia tenemos otras administradoras de riesgos laborales privadas y nosotros como tal cubrimos casi el 25% de la población afiliada en riesgos laborales. Estamos hablando de 2.5 millones de trabajadores afiliados a Positiva, que corresponden a casi 400.000 empresas, que a su vez corresponden a la mitad de las empresas afiliadas en riesgos laborales en Colombia. Nosotros, frente al tema de riesgo psicosocial, específicamente a la salud psicosocial de nuestros colaboradores, es decir, de nuestra población afiliada, pues definimos unas estrategias importantes para entender un poco cómo se iba a comportar esta dinámica en estos nuevos escenarios. Partimos obviamente de un diagnóstico propio de lo que ocurría en el planeta, de lo que ocurría en América, de lo que ocurría en Colombia, y fue así como nosotros pues nos utilizamos unas líneas específicas, unos conceptos básicos que nos permitieron pues ubicar a nuestros afiliados en este entorno. Un entorno con unas características específicas, particulares, que ya todos conocemos, descritas incluso si quisiéramos tomar el modelo de Zygmunt Bauman, que hace referencia a ese entorno VICA o BUCA, pero cómo ese entorno VICA o BUCA se ha transformado con otros elementos importantes en donde además de esa velocidad o volatilidad con que pasan las cosas, de esa incertidumbre, de esa complejidad y de esa ambigüedad, se incorporan otros elementos importantes en ese contexto propio y el escenario en los que los trabajadores de la salud y en general deben estar desarrollando sus actividades. Un mundo de mucha inmediatez, de mucha velocidad, que implica entonces que las decisiones que se toman sean, si bien rápidas, muy ajustadas y muy certeras. Un tema de ruido asociado a lo que corresponde las redes sociales, los entornos tecnológicos ahora de comunicación que llevan a que cualquier cosa o cualquier tema se aborde y sea conocido con mucha velocidad, esa aceleración en todos los procesos y una simultaneidad de disparidades entendida esta como la situación que afecta tanto al empresario, al jefe de una organización, al directivo, como a su colaborador. Y bien lo precisaba Daniel ahora, centrarse uno en el trabajador es importante, en ese colaborador. Y esa simultánea de disparidades también lo lleva a uno a entender que la pandemia nos ha colocado en una situación muy clara en la que efectivamente nosotros vislumbramos cómo esa brecha social, y más en países en vía de desarrollo y algunos subdesarrollados que hacen parte de lo que es nuestro continente, se materializa y se remarca aún más. Como esa división importante entre los sectores económicos más vulnerables, sociales más vulnerables, efectivamente hay un impacto mayor. Acá en Colombia, para decirles a ustedes de manera clara, el departamento, el DANE, que es la institución que recoge las estadísticas a nivel país, ha mostrado para septiembre la letalidad, la distribución de la letalidad por COVID, y se encuentra centrada en los estratos 0, 1, 2 y 3. El 92% de las personas que fallecen por COVID en Colombia se encuentran ubicadas en esos estratos. Y eso habla mucho de la situación particular que viven algunos países como el nuestro, que ameritan entonces retos importantes y grandes para las aseguradoras. Por eso incluso el concepto de la pandemia se aborda ahora desde el concepto de sindemia, en el que interactúan no solo la propia infección o el contagio por COVID, sino todas las situaciones sociales y económicas que viven los países, y específicamente para hacer referencia a Colombia.
Nosotros para el tema de psicosocial y efectiva, para el abordaje de la salud psicosocial y de manera particular en lo que representa el sector salud, hemos diseñado unas herramientas, de hecho, transversales para toda la población, para todos nuestros afiliados, que incluso cubren no solo a la población afiliada, sino a aquellas estrategias de comunicación, tales como los webinars, los talleres virtuales, han permitido que personas no afiliadas a Positiva participen de esos ejercicios de formación. Pero nos hemos apoyado principalmente nosotros en estos elementos importantes que acá se mencionan. Unos documentos estructurados, actualizados, de una construcción muy sencilla, muy amigable, unas prácticas de teleorientación psicológica a los trabajadores de la salud. Ustedes ya, mis antecesores, lo han precisado, cómo se ajusta, o más bien se remarca la problemática psicosocial en el sector salud por todos esos componentes propios de las largas jornadas, de el ser quienes comunican a estos pacientes que llevan días aislados las noticias de su familia, cómo llevan a través de su familia la información de estos trabajadores, cómo llegan los trabajadores de la salud a sus casas, con esa sensación de contagio hacia su familia y cómo la familia también lo recibe. Por eso abrimos una línea de teleorientación psicológica inicialmente con 107 psicólogos, perdón, a nivel país, que apoyan de manera oportuna, casi que en tiempo real, no solo al trabajador, sino a su familia, para entender que la dinámica ahora psicosocial no solo compromete la jornada laboral, sino que está inmersa en la vida de cada una de las personas que habitan una región o que habitan un país, y obviamente también desarrollar un proceso de educación continua en donde nosotros podamos llevar a que ante el desconocimiento de lo que puede conllevar un contagio en contacto con una persona, pues también nosotros podamos precisar muy bien cuál es en ese ámbito de protección. Eso alineado también con las directrices de los ministerios, acá el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, los lineamientos en cuanto a temas de protección, en cuanto a las maneras de diagnosticar la enfermedad, que también son importantes para esta población. Por eso nosotros desarrollamos, por un lado, el tema de la teleconsulta y la telemedicina orientadas específicamente a estas particularidades del impacto que tiene el COVID en nuestra población. Tenemos más de 250.000 trabajadores de la salud afiliados, de los cuales aproximadamente 100.000 trabajadores están en esa primera línea de atención que requieren una dedicación especial. Y con una particularidad para Positiva. Quienes están afiliados a Positiva en sus empresas, en sus instituciones prestadoras de servicios de salud, en su mayoría son entidades del Estado, en su mayoría son entidades alejadas de los centros urbanos, que hacen que con la dinámica propia, por ejemplo, de entrega de elementos de protección personal, de llevar incluso procesos de formación, implican un reto y un desafío superior a la organización. Entregar unos elementos de protección personal a trabajadores que se ubican en lo que conocíamos anteriormente como territorios nacionales, Bichada, Arauca, Putumayo, zonas alejadas del Chocó, pues implican una estrategia y una dinámica propia de la organización que a través de esos elementos de protección también uno está impactando la condición de seguridad que necesitan estas personas. Es así como nosotros, para detallar de manera rápida el tema de la teleorientación psicológica, a través de una herramienta que tenemos acá nosotros que se llama Alista, hemos favorecido también, y de otra herramienta que hace parte también de la gestión propia de la organización, la manera sencilla de descargar una app para que a través de ella podamos nosotros acceder y más bien nuestros usuarios puedan acceder a estos recursos de personal entrenado. Son psicólogos entrenados en temas de crisis y específicamente en temas orientados al tema de trabajadores de la salud. Por eso esto es marcado dentro del programa que siempre, pues que ha sido un programa bandera para la organización en la parte psicosocial. Positivamente, nosotros desarrollamos Positivamente a tu lado, para que los trabajadores de la salud siempre encuentren esa cercanía y una atención oportuna frente a ello. Más de 2.600 consultas se han abordado para el tema de teleorientación psicológica, con una presencia en todo el país. Adicional, hay un acompañamiento a los trabajadores y a sus familias
a través de la misma herramienta de comunicación con ellos y de interacción, que nos permite entender esa propia dinámica de las familias. Yo les decía, esa separación que se da en la familia porque el padre o la madre son trabajadores de la salud y llegan a su casa y escasamente comparten a distancia unos pocos minutos, también genera mucha ansiedad para la familia. También genera mucha ansiedad para cada uno de los integrantes de ese grupo y de ese núcleo familiar, y por lo tanto es importante y clave el acompañamiento de la familia. También lo precisaban anteriormente. Ahora esa estructura vertical de las organizaciones cambia y debe cambiar y está cambiando por hacer una relación completamente horizontal en la cual ese liderazgo consciente del que hacen referencia debe primar en una organización. El trabajador debe sentir específicamente que está acompañado y que está protegido. Por eso, cuando hablamos de temas de teletrabajo y demás, pues empezamos a cambiar el chip en las personas. No admitimos una palabra como de confinamiento, que un trabajador nos diga que está confinado. No, un trabajador está protegido en su casa. No admitimos esos términos como de aislamiento social. Es que la indicación es que debemos hacer un aislamiento social. No, un aislamiento, un distanciamiento físico. Porque en el cambio de esa comunicación es que nosotros logramos incidir y generar que esta situación efectivamente que se está viviendo, porque tampoco hacemos referencia a un tema de crisis, la situación por la que estamos pasando debe darnos unas oportunidades importantes de abordar el mundo laboral, la reactivación económica de otra manera. Apoyos documentales, simplemente voy a mencionarles acá. Nosotros tenemos un importante repositorio que es www.posipedia.co, donde están alojadas todas las herramientas que hemos diseñado para apoyar a toda la población y específicamente también a los que hemos visto como primera línea de atención, que son los trabajadores del sector salud. Una guía para movilizar el tema de salud psicosocial en el retorno laboral posterior a la cuarentena, porque acá estamos viviendo lo mismo que se vive en todo el mundo. Por un lado, el síndrome de burnout, que ya lo describió Gloria al comienzo, ese desgaste, pero por otro lado, ese síndrome de la cabaña, la gente no quiere volver. Después de ciertas semanas se entiende que el único escenario de protección es su casa, y nosotros debemos a estas personas entregarles de manera sencilla, de manera práctica, las mejores herramientas para que puedan regresar. Por eso nos enfocamos en todo el abordaje de la familia también, como les decía, y unas guías prácticas para cada sector económico que en últimas terminan interactuando con los trabajadores de la salud. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque quien va a recibir una atención médica en una institución hospitalaria posiblemente y de manera general no son los propios trabajadores de la salud, son los trabajadores que han entrado en ese proceso de reactivación económica y que por lo tanto deben también ir cambiando ese chip del tema propio de la bioseguridad, pero asociado al tema de la condición propia de su esfera mental, como también nosotros lo logramos modelar, si me permiten ese término, para que esa interacción efectivamente genere unas condiciones propias de protección y de seguridad. Guías para todos los sectores económicos hemos hecho, todo lo que tiene que ver con las poblaciones que también hacen parte de estos núcleos familiares, la población adulta, que es necesario también proteger en estos momentos. Hemos desarrollado una estrategia importante que nos lleva a que en los procesos de educación llevemos a la fecha 1 millón de trabajadores inscritos, 810.000 trabajadores certificados. El año pasado, para esta época, cuando no teníamos este tema de la virtualidad, pues no llegábamos a los 80.000 trabajadores. En este momento hemos aumentado esa cifra de una manera importantísima y hemos logrado certificar a los trabajadores en las empresas en estos temas tan importantes, porque no es solo la importancia o no solo radica la gestión de un empleador en entregar herramientas tecnológicas, es también en capacitar a esos trabajadores, una capacitación tecnológica, el recurso humano. Por eso hemos introducido unos conceptos importantes como el tema del upskilling y el reskilling, que nos permiten reciclar las competencias y las habilidades de nuestros trabajadores para hacerlos mucho más productivos, pero también para convertirlos en trabajadores versátiles. Es claro que para 2022 nosotros vamos a tener una gran cantidad de nuevos riesgos de cargos
que emergen derivados de esta situación y debemos preparar a nuestros trabajadores e incluso los trabajadores de la salud en este nuevo reto para nuestros procesos de activación económica como corresponde. Y ya finalizando, simplemente mencionar esto, que hemos realizado una serie de temáticas puntuales en salud psicosocial, logrando una cobertura adicional de 62.000 trabajadores. Creo que el COVID, como ya lo hemos dicho, llegó para quedarse, se ha quedado en nuestro planeta, en nuestra región, y es el momento de nosotros continuar pensando distinto. Cada día debemos tener esa capacidad. Como conclusión final de esta presentación, quiero casi que asumir unas palabras con las que Daniela cerraba, y es que la importancia en este momento primordial en la reactivación y en la manera de ver, afrontar el tema del COVID-19 en las instituciones de salud y en todas, es la protección del talento humano. Que el trabajador sepa y tenga la certeza que su empleador se preocupa no solo por el trabajador en su jornada laboral, sino en ese entorno social y familiar que hace parte de su vida integral. Por eso el reto es ese, las áreas de talento humano, formarse, entender que ya no es un tema de vigilar a los trabajadores a través de unas horas de gestión o de presencialidad, sino también cómo ese talento humano lo debemos potenciar, lo debemos acompañar en este proceso, porque esta nueva realidad queda para continuar y vienen retos adicionales en los que solo las organizaciones que se preocupan del talento humano son las que van a poder salir adelante en esta situación. Y así lo estamos viendo. Muchas gracias. Bueno, querido Camilo, excelente abordaje estratégico que nos planteaste, y pues sí, nadie desconoce todo el conocimiento y gestión que realiza la organización. De verdad, impresionante, esta organización sigue creciendo y pues con esa responsabilidad de tener tantos trabajadores afiliados y tantas empresas. Muy bien, y muchísimas gracias por tu participación. Ojalá pudieras quedarte unos minuticos más. Ahora presentamos a Joan. Yo sé que tienes que salir, pero tenía una preguntita por ahí más adelante para ti, entonces no sé si puedas. En todo caso, muchísimas gracias. Le damos ahora la bienvenida a Joan Piñol Forcade. Actualmente es el director general de la Fundación Salud y Persona, entidad experta en programas de salud y bienestar emocional para empleados y clientes. Licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona, programa de Dirección General PDG y LS en la Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra. Director general de Empresas de Servicios durante 20 años, con una amplia experiencia en el ámbito de la salud emocional, divulgador y conferenciante sobre el bienestar emocional, psicología positiva en las empresas, autor del libro El bienestar emocional, editorial Kairos. Bienvenido, Joan, tienes 10 minuticos. Muchas gracias a todos, gracias Gloria, todos los presentes y a AFOR. Voy a poner, compartir pantalla. Aquí creo que, si no falla, la vemos, ¿no? Sí, Joan, se ve perfectamente. Sí, Quizás ya. si te puedes acercar un poquito más al micro, igual te escuchamos un poco mejor. Vale, sí. ¿Sabes Pero lo que ya ha se pasado? ve. Igual, al mover un poquito el portátil, ¿se oye mejor ahora, Ana? ¿Sí? ¿Se Sí, me oye? perfecto, Joan. Ahora sí, genial. Vale. Bueno, intentaré ser muy breve. Yo quería hacer una exposición simplemente descriptiva de quiénes somos y lo que hacemos. Y bueno, lo que pasa es que lo voy a soportar con 5 diapositivas, pero que hablaré sobre la marcha y así irán viendo. Bueno, sí que sobre todo lo que quería era agradecer también a AFOR, porque aunque luego verán todos ustedes el tipo de entidad que somos una fundación y llevamos muchos años trabajando en el ámbito de la salud y el bienestar psicológico y emocional. Hoy ya el psicológico ya entra mejor, por lo menos en España hasta hace poco lo de psicológico sonaba mucho más a un tema más patológico y no es así. Entonces, bueno, informarles de que con AFOR, en concreto con Ana, pues hay una extraordinaria relación y además pues es un partner nuestro. Luego verán
cómo actuamos nosotros aquí en España. Es un partner muy, bueno, muy cercano y que trabajamos todo lo que es la parte más de los riesgos psicosociales con ellos, ¿vale? Dicho esto, bueno, nosotros lo que nos dedicamos es al bienestar emocional y en el caso concreto de hoy, que se nos ha invitado para hablar del sector sociosanitario, aunque me centraré en él, sí que nosotros trabajamos para diferentes públicos, ¿no? Siempre en el ámbito corporativo, que es el tipo de cliente que tenemos, ¿vale? No será tanto una presentación de lo que es la fundación y de lo que hace, aunque sí para que ustedes lo conozcan, sí un poco por la experiencia del colectivo al que vamos. Nosotros damos servicio actualmente a 2 millones de personas en España. Si todo va bien, ya por lo que tenemos acordado, este año que viene se dará servicio a más de 2,5 millones. Y entonces, pues bueno, hemos tenido un antes y un después con todo el tema del confinamiento. Y es un poco lo que quería transmitirles ahora con estas breves diapositivas. Nosotros somos una fundación. Como tal, una fundación es una entidad que no tiene ánimo de lucro. Lo que pasa es que sí que actuamos a nivel empresarial como cualquier entidad y cualquier sociedad mercantil. Nosotros no vivimos de subvenciones ni de donaciones, sino que vivimos es de prestar servicios a compañías en el ámbito de la atención psicológica. Como bien han dicho todos los panelistas, mis compañeros de antes, ya no solamente va al ámbito de la persona en sí, sino también va a lo que es al empleado y a su entorno familiar. Esto viene inherente, no somos un ente único, sino que nos acompaña una mochila que es la familia y que esto nos afecta a nivel emocional. Y lo único que pasa es que como fundación, todos los beneficios que generan nuestra actividad empresarial de entidades sociales que cuiden de personas mayores en situación de soledad, riesgo o exclusión social. Yo siempre digo que hacemos acción empresarial para hacer acción social, ¿eh? Pero bueno, simplemente esto es como a lo largo de toda la tarde hay un porcentaje muy elevado de personas que están sufriendo situaciones muy críticas y que tengo que decirles que el sector sociosanitario se está llevando la palma, ¿no? Bien desde el punto de vista médico, desde el punto de vista en residencias de tercera edad, todo lo que es también la parte de funerarias, que es algo que nosotros trabajamos muchísimo, toda la gente que está atendiendo familiares que han fallecido y no solamente tienen que pasar por la pena de que han perdido a un familiar, sino que además no se pueden despedir, con lo cual, pues imagínense ustedes en el ámbito de la psicología lo que es. Para nosotros es otra pandemia. Yo creo que hay 3 pandemias, una pandemia de salud que es el coronavirus, una pandemia emocional muy fuerte y no digo ya una pandemia económica, sin la cual pues muchas empresas que no están funcionando, sector de hostelería, al menos aquí en España es una situación muy complicada y por el turismo que hay. Yo siempre digo que podemos trabajar muchos ámbitos emocionales, pero como la gente no tenga para llegar a final de cada mes y poder traer alimentos y recursos a casa, pues mal vamos, ¿no? Entonces, pues bueno, como les indicaba aquí, por lo que ustedes ya han visto a lo largo de toda la tarde, ¿no? Son situaciones que estamos viviendo en el ámbito sociosanitario, de estrés, de pérdidas de salud, de miedos, de ansiedades, de estrés al máximo, el trabajar muchísimas horas, no siempre con los mejores recursos, al contrario, con pocos recursos, donde hay un entorno familiar, donde se han producido separaciones, donde, bueno, ¿qué tengo que decirles? Que a todos los que hemos estado aquí no hayamos comentado, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos tratando, no tratamos temas de patología, sino que tratamos estas situaciones del día a día. Unos datos para un poco ubicarles en lo que es el mercado español, decirles que según el Colegio General de Psicología en España, ¿no? 10 millones de españoles están presentando problemas psicológicos derivados de la pandemia, cada uno con diferentes grados, pero ya la pandemia ha provocado que esto pues, haya saltado por todos los sitios, ¿no? A nivel empresarial, representan el 30% de las bajas. Y estos son muchísimos miles de millones de euros, y ya digo, no, en dólares pues serían pues como 12.000 o 14.000 millones de dólares, pues en Europa pues 10.000 millones de euros solamente en España. Esto es muchísimo, muchísimo dinero. Y hoy, y la pandemia ha ayudado, pues las enfermedades psicosociales son la principal causa de bajas laborales en España y en Europa, ¿vale? Entonces esta labor que también está haciendo AFOR está funcionando muy bien. Y bueno, ¿qué tengo que decirles? Nosotros es que no paramos, o sea, tenemos los equipos doblando turnos, pues,
sea que es una situación que es complicada, pero que nos vamos a salir, nos estamos saliendo y para eso estamos, ¿no? También para ayudar. Simplemente como datos, toda esta experiencia viene pues, a partir, bueno, pues hay una red de centros. España es una población de 47 millones y las poblaciones de 20.000 habitantes hay unas 400, nosotros las cubrimos todas con una red de 500 psicólogos y dando servicio pues, a cerca de 2 millones este año 2020 y 2,5 millones, que es la previsión ya concretada para el año 2021. A esto añadir pues, una media de 4 o 5 personas beneficiarias por empleado, ¿no? Esto resultaría, pues imagínense, pues si son 2 millones, pues ahora en estos momentos hay cerca de 10 millones en España de personas que tienen derecho a tener un servicio de atención psicológica. Yo cuando terminé la carrera, hace 30 años, pues tengo que decir que esto era una entelequia, o sea, técnicamente y socialmente, o sea que la gente todo esto pues no lo tenía ni mucho menos en su mente, ahora ya sí. Bueno, simplemente para decirles no tanto lo que realiza la Fundación, que es así, sino cuáles son los sectores que están demandando muchísimo los servicios de atención psicológica. Y qué casualidad que el ámbito sociosanitario pues está en el ranking, ¿no? Pues las empresas funerarias, no solamente para las familias, sino también para sus empleados, todo lo que son compañías de seguros, entidades financieras, porque están teniendo mucha presión de la gente que no llega a final de mes, y esto también se transmite a las propias estructuras y a las propias plantillas, ¿no? ¿Qué tengo que decirles? De hospitales y residencias geriátricas para enfermeras, para médicos, para celadores, para auxiliares y bueno, y luego pues como tal también lo estamos utilizando muchísimo para las compañías, para sus empleados y familia por la situación que tengan y la administración pública. Como bien se ha comentado antes también, bueno, nosotros nos caracteriza es que tenemos un sello, que es un sello de empresa emocionalmente saludable y es algo que otorgamos a las compañías que ofrecen un servicio de atención emocional para sus plantillas o para sus clientes. Creo que hay que hacer apología de todo esto y hay que darle en valor que la gente está apostando por esto. Porque la Organización Mundial de la Salud lo dice muy claro, la salud es la suma de la salud física, la emocional y la social. Pues bueno, pues vamos a trabajar ahora un poco más en la parte social y en la parte emocional, ¿no? Que es lo que toca. Yo simplemente ya termino. Decirles que, bueno, esto es nuestra web porque simplemente no lo he hecho por publicidad, de verdad. Les digo porque hay un apartado en el cual pueden ver un estudio que hemos realizado a la población activa y donde realmente resaltamos la situación complicada que hemos pasado, al menos en España, con los confinamientos, y creo que es así a nivel mundial, como ha dicho Camilo, Daniela, el doctor Luis, o sea, bueno, todo el equipo que hemos estado aquí de panelistas, Ivonne, que es que la gente lo está pasando mal y lo ha estado pasando muy mal. Hay incrementos de alcohol, temas de insomnio, irritabilidad, separaciones, divorcio, pero bueno, pues esto hemos hecho un estudio y allí aparece, por eso lo que les he puesto ha sido la web, ¿no? Y nada, por mi parte, luego que pregunten lo que quieran, simplemente era darles muchísimas gracias a todo el mundo, pero sobre todo que muchísima salud y feliz 2021. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias Ana, Afor, Gloria y a todos los panelistas y a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Joan, muchísimas gracias por toda la presentación de tu organización y por toda esa gestión, de verdad, muy interesante. Pero quisiera preguntarte antes de que te fueras, ¿dónde podemos conseguir tu libro o cómo hacemos para tener acceso a él? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mi libro, además, es un canal que todo el mundo, aunque a nosotros nos gusta más los que escribimos libros en editoriales, que la gente los cobre en la librería, ¿no? Porque al final también es un hábito que funciona muy bien, ¿no? Bueno, estará en grandes librerías, al menos que yo sepa, ahora está en México en grandes librerías, pero en lo que es el resto a nivel mundial, a través de la web de la propia editorial, que es una editorial muy conocida, que es Kairos, que es la que edita también el tema de inteligencia emocional de Daniel Goleman. Kairos es una editorial, repito, muy conocida, a través de Amazon. Bueno. Muchísimas gracias, ¿no? Porque las personas que están aquí, pues también para que sepan dónde conseguir el libro. Muchas gracias, Joan. Digo que ahora no quería hablar de mi libro, simplemente era... No, pero como lo dijiste al inicio, y bueno, pues de una vez quería aprovechar. Bueno, entonces ahora pasamos, como nos queda un poquito, tengo dos preguntas por ahí que quisiera poner aquí sobre la mesa y particularmente dirigir una a Daniela Mora,
Entonces, Danielita, ¿estás por ahí para hacerte una pregunta? Sí, acá estoy, Gloria. Ok, y bueno, pues el que quiera también puede, si quiere complementarla o algo, pero pues quisiera dirigirse a la Daniela. Listo, Daniela. Vemos hoy que la inteligencia emocional es una de las competencias más importantes que se deben tener en este tipo de labor, tanto por brindar un buen servicio como para responder ante los altos niveles de estrés a los que están sometidos los profesionales. La pregunta es, ¿qué otras competencias se requerirán a futuro en el profesional del sector sociosanitario que puedan actuar como factores protectores ante los riesgos psicosociales inherentes al sector? No te pregunto qué más están haciendo porque lo has planteado de alguna forma. Entonces, esa sería la pregunta, Daniela. Muchas gracias, Gloria. Y la verdad es que para responder tomo el cierre de Joan, que me parece que fue también excelente su ponencia. Sí. Que en realidad creo que todo lo que tiene que ver con la gestión emocional e inteligencia emocional recién estamos empezando, ¿no? No pareciera que hay que dar vuelta a la página, sino que lo que ha puesto en evidencia este contexto COVID es la necesidad de todavía potenciar y trabajar más la gestión emocional. Nosotros nos encontramos con un montón de situaciones, y vuelvo a insistir, a lo mejor la Argentina con la particularidad de que tuvo un aislamiento donde sí fue obligatorio, acá se hizo un trabajo muy estricto desde el gobierno, donde las personas no podían salir de sus hogares para cuestiones limitadas, y eso generó algunas, hasta les diría, miedo, pánico en muchas personas que hoy que se puede empezar a volver a una pseudo normalidad, tienen mucho temor de salir de sus hogares o ir a sus trabajos. Por eso nosotros estamos trabajando en un proceso evolutivo, hasta Juan mencionaba el tema de la inteligencia emocional, ya se empieza a hablar de lo que es la inteligencia espiritual como un proceso evolutivo de la inteligencia emocional que no tiene que ver con un tema religioso, sino trabajar con el ser, con el propósito. Nosotros a nuestros colaboradores, si bien empezamos todo este contexto de COVID desde el lugar de cómo canalizar la angustia, la verdad es que lo reconvertimos y como bien dijiste, esto fue una cápsula, tendría un montón de cuestiones para presentarles de cómo sacar nuestra mejor versión, pero de un lugar positivo. Trabajamos mucho en lo que fue la actitud positiva, la psicología positiva, y tendría un montón de cuestiones para mostrarle ahora de cómo este mismo profesional de la salud, que al principio estaba muy angustiado con esta situación, hemos generado espacios de resiliencia, de reconocimiento, de celebración, para ver que todo esto que estamos viviendo tiene que tener un sentido del ser. Por eso vuelvo a lo mismo de que hay que conectar el ser con el hacer. En el mundo laboral estábamos muy focalizados en el hacer y nos habíamos olvidado del ser, que tiene que ver con este enfoque emocional. Y insisto, creo que si tengo que dejar alguna conclusión y hacia dónde debemos desarrollar estas nuevas habilidades, es generar un liderazgo más consciente, trabajar más sobre el propósito y escuchar más a nuestra gente. En la medida que los escuchemos más y podamos conectarnos con lo que realmente hace su propósito en el mundo laboral, claramente vamos a poder atravesar este y otros desafíos. No sé, Gloria, si respondí la pregunta y si me están escuchando. Sí, perfecto, excelente, Daniela. Muchísimas gracias por tu participación. De verdad, de mucho aporte. Muchas gracias. Y finalmente tengo una preguntita más que el que quiera pues puede responderla. Las hemos venido tocando y bueno, todos han tocado de una o de otra manera todos los aspectos, pero aquí la lanzo. ¿Cuáles son las características idóneas del líder del personal sociosanitario que realmente favorecen la prevención de los factores de riesgo psicosocial? Pues se ha dicho, se ha tocado, pero que alguien, ¿quién quiere, no sé, de los que están presentes, quién quisiera desarrollar la pregunta? Hola. Bueno, vale, ya estoy yo al aire. ¿Quién? Soy Luis, estoy al aire aquí. Oh, qué bien, Luis. Bueno, a ver, yo creo que sobre todo el líder en el área sanitaria o el líder en el área sociosanitaria
tiene que ser una persona que favorezca el desarrollo no solo profesional, sino el desarrollo también emocional de los acólitos con los cuales, de los colaboradores con los cuales trabaja, que tenga que tener un grado de empatía importante, no solamente con el resto de trabajadores, sino también a nivel institucional, tanto interno como externo, y que sea capaz de poder provocar no tanto un esquema de comunicación como el que se lleva habitualmente, es decir, cuando a alguien le preguntas qué hace, tú a qué te dedicas, te cuenta qué hace y cómo lo hace. El líder, muy por el contrario, comienza, y creo que debe constituir así los equipos, la primera pregunta que se hace es ¿por qué lo hace? ¿No? Sí. Y posteriormente ir de dentro a fuera, ¿por qué lo hace, cómo lo hace y qué hace? Yo creo que esas son las facultades más o menos innatas, ¿no? No tiene que ser el que más sabe del mundo, no tiene que ser el más laureado, muy por el contrario, tiene que tener una capacidad, tiene que tener un reconocimiento social, evidentemente tiene que tener un cierto carisma y tiene que tener una cierta formación, ¿no? Como es lógico, pero tiene que ser capaz de identificar aquellas personas dentro de la estructura sanitaria que le van a favorecer en la consecución de los logros emocionales y logros profesionales que se ha pretendido. No sé, así muy resumido, muy rápido. Excelente, muchísimas gracias, Luis. Claro que sí. Bueno, finalmente, pienso que los panelistas que nos acompañaron, que nos han acompañado, han dejado muy claro las recomendaciones y las lecciones aprendidas en el desarrollo de sus presentaciones, así como también el aporte de en sus respuestas. Finalmente, agradecerles muchísimo esa disposición, actitud y tiempo que tuvieron para compartir con nosotros sus experiencias muy valiosas. Realmente estamos ante profesionales, investigadores, directivos, ejecutivos de una gran trayectoria, no nos cabe ninguna duda. Gracias a todos ustedes por participar de verdad en este foro y bueno, excúsennos con el tema de la tecnología, la inestabilidad de la red, así es, finalmente así son las cosas en vivo. Pues mire, yo había revisado bien la red, pero ahí falló. Y como dicen acá en Colombia, un aviso parroquial, se compartirán todos estos temas por la página web de AFOR para quien quiera escuchar o bajar los contenidos. Finalmente, recordar que uno de los objetivos de AFOR es cuidar la salud psicosocial de las personas. Pues de verdad que les doy las gracias y será hasta otra oportunidad en que podamos volver a encontrarnos y compartir más experiencias. Ha sido una jornada muy, pero muy enriquecedora. Muchísimas gracias a todos los participantes. Gracias a vosotros. Gracias a todos los oyentes.